Bueno, como actividad para condensar los dos temas últimos que hemos visto, que son el español meridional referido al andaluz y a las hablas de transición, el murciano y el extremeño, bueno, también para el español de Canarias, les proponía como actividad, que esto me hubiera gustado poder hacerlo en clase. Sé que habría una opción de haberlo configurado para hacerlo por videollamada, en streaming o por Zoom o alguna de estas plataformas, pero bueno, hay algunos que tienen problemas de conexión. Yo también estoy teniendo problemas con mi fibra, con lo cual creo que hubiera sido mucho más difícil y mucho más complicado para llevarlo a cabo y que al menos una buena parte de ustedes puedan seguirlo. Con lo cual voy a grabar una serie de recursos, una serie de elementos que pueden servirnos para ver qué consideraciones, qué estereotipos se han planteado a partir o con relación al andaluz y al español de Canarias específicamente, y abriré un foro que servirá como actividad para que ustedes, pues, tras la visualización de este vídeo, puedan opinar al respecto, puedan plantear ejemplos cercanos que conozcan, que hayan vivido, en función de estos tópicos, de estos estereotipos, acerca de pues de estas dos variedades que se alejan un poco de la norma castellana dentro de España. También se podrían incluir, por supuesto, las variedades americanas, pero quizás sobre ellas, como tenemos un menor contacto y menor cercanía, pues es más difícil establecer como unas consideraciones, una serie de estereotipos. También esto con respecto, bueno, pues a los hablantes nativos que viven en España, pero el resto de alumnos que están de intercambio, que están de Erasmus, me gustaría que también opinaran y dieran su versión de acerca de cómo desde sus ciudades, bueno, desde sus facultades, porque ustedes, bueno, estudian español, ¿no? Cómo allí, pues, se observan estas variedades y qué ideas, qué planteamientos rodean pues las creencias o actitudes hacia estas variedades. ¿Qué ideas tenían ustedes también al llegar a España, antes de comenzar las clases y antes de este proceso de inmersión lingüística en el que estaban situados? Y qué opinión pues tienen ahora, ¿no? Cómo ha variado esa creencia que tenían inicialmente, y qué opinión les merece, pues, la diversidad lingüística que existe dentro del mundo hispánico, ¿no? En general, y sobre todo dentro de el español europeo, que es hasta el momento el que hemos visto. Bien, les voy a poner un pequeño bueno, son dos pequeñas partes de un vídeo, una entrevista a un profesor de la Universidad de La Laguna, Marcial Morera. Fue profesor mío cuando yo estudiaba la carrera. Bueno, es un profesor brillante al que invito a ver la entrevista completa, que dura media hora, y para la que tienen el enlace. Pero me voy a ceñir en dos ideas principalmente. Al principio va a hablar un poco de, pues, qué es el español de Canarias para él, y qué valor o qué consideración tiene con respecto al resto de variedades. Y luego el presentador le va a plantear una cuestión acerca de, pues, esa idea que durante décadas ha existido, sobre todo en los 80, en los 90, como pues los hablantes de otras variedades, hablantes de andaluz, hablantes de canario, pero también de extremeño o de murciano, eran poco considerados, por ejemplo, para trabajar en una televisión a nivel nacional. Y luego les pondré algunos ejemplos de casos, pues, de presentadores o de personajes públicos que muestran como una realidad lingüística cuando están en su entorno, su región o en su comunidad de habla, y cómo cuando salen o cuando se trasladan a un medio estatal, pues varían y tienden, pues, a ser mucho más formales, cambiar
la pronunciación en algunos casos y demás. Y nada, voy a poner el vídeo y luego seguiremos comentando. Saludos, bienvenidos a 30 Minutos. Hoy vamos a compartir conversación con un catedrático de Filología de la Universidad de La Laguna. También es profesor de gramática y profesor de español, del español de Canarias. Eso será la primera pregunta que le hagamos a Marcial Morera. Bienvenido, Marcial. Hola. Español de Canarias. ¿Qué es el español de Canarias, Marcial? Bueno, el español de Canarias, como el mismo nombre indica, es el español, la lengua española que hablamos aquí en las islas. Es decir, una modalidad de la lengua española, una modalidad que se encuadra dentro del español atlántico, de ese español que va desde Andalucía hasta América, que constituye la fracción, digamos, más importante del español moderno, ¿no? Tan válido como el español que se habla en cualquier parte de la península, por ejemplo. Absolutamente, todas las modalidades lingüísticas de un idioma son realizaciones de ese idioma, realizaciones históricas, y por tanto tienen exactamente la misma validez. Y no solamente tienen la misma validez, sino que es más todavía, son complementarios. Es decir, el español, la lengua española no se entendería sin el español de Canarias, como el español de Canarias tampoco se entiende sin el resto de las modalidades de la lengua, fundamentalmente sin el andaluz, de donde procede básicamente su pronunciación, y sin el español americano. ¿Se ha despreciado el español de Canarias? Generalmente sí, por un prejuicio, el prejuicio de que hay una norma ejemplar, que es la norma del centro norte peninsular, la norma más conservadora de la lengua española, de la historia de la lengua española, una modalidad importante, sin ninguna duda, en la que está escrita buena parte de la literatura española, pero eso es un prejuicio. Realmente no hay ninguna razón objetiva para, más allá de la propiamente ideológica, para considerar que el español periférico, el español andaluz, el español canario, el español extremeño o las distintas modalidades del español americano son inferiores a la norma esa castellana. ¿Y ese desprecio, Marcial, en algún momento ha afectado a la autoestima de los canarios? Hombre, mucho, claro. Lógicamente, si te dicen que hablas mal, lo primero que haces es no abrir la boca. Claro, está claro que sí. Y eso es enormemente injusto, y eso ha perjudicado no solamente a la sociedad canaria, porque ha abandonado sus palabras, y la sociedad canaria está representada en sus palabras, porque las palabras, como te comentaba antes en la conversación que tuvimos antes del programa, las palabras no son etiquetas para clasificar cosas. Las palabras son unas intuiciones potentísimas que primero dan forma a la realidad, te permiten formalizar la realidad, organizar la realidad de una determinada manera para poder pensar, y archivadoras de experiencia. Te archivan la experiencia y archivan no solamente experiencia, digamos, objetiva, experiencia conceptual, sino que archivan también sentimientos. Por tanto, la cultura de un pueblo está representada en sus palabras. Y como la cultura de un pueblo está representada en sus palabras, cuando se pierden esas palabras, se pierde la cultura. El pueblo deja de ser lo que es y se convierte en otra cosa. Lo que sí es cierto es que hubo una época, y volvemos a lo de los sonidos, en los que se despreciaba, por ejemplo, a los canarios para presentar un informativo nacional, claro, o también un andaluz, por ejemplo. Claro, y ahora, sin embargo, estamos en otra fase totalmente distinta. Claro. Sin ir más lejos, el otro día llamaba yo a una compañía nacional y me aparecía en el control, bueno, en el teléfono que responde, un andaluz, pero un andaluz que podríamos decir rajado, ¿no? Digo, ¿cómo ha cambiado esto? Claro, mucho. Sobre todo, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para ese cambio? Hombre, yo Marcial? creo que ha habido un poco más de sensatez, ¿no?, en todo este tipo de cosas, y yo creo que nos hemos terminado dando cuenta todos que al fin y al cabo la diversidad lingüística lo que hace es enriquecer más que perjudicar, y que no solamente no pasa nada si un telediario nacional lo presenta un hablante canario, un hablante extremeño, un hablante andaluz, no pasa nada, no, todo lo contrario, eso es síntoma de normalidad, es señal de que la sociedad hispánica ha aceptado la diversidad. Y eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es que la diversidad, pero no por compasión, sino porque la diversidad es de todos. El español de Canarias no es exclusivamente de Canarias, es también del resto del mundo hispánico. Entonces, yo creo que en ese sentido hemos aprendido mucho. Pero es verdad que también eso hay razones políticas, porque hasta el triunfo de los socialistas en el 82, pues no había nadie de Andalucía, no había ningún presentador andaluz en los medios, por lo menos en los locutores de radio y en los presentadores de televisión nacionales, estatales, ¿no? Y a partir de ese momento, claro, tenías un presidente que era andaluz, entonces, claro, eso abrió mucho las puertas, ¿no? Bien, como habrán podido escuchar en el vídeo,
bueno, se parte de, sobre todo voy a insistir en dos ideas. Una, pues que cada variedad es rica en sí misma y tiene una razón de ser, y las distintas modalidades que existen del español no podrían desarrollarse sin las otras, por lo tanto son complementarias. Y también una idea con respecto al tema de los tópicos, de los estereotipos, cómo eso influye determinantemente en la autoestima de los hablantes, ¿no? También buena parte de nuestra lengua y de cada una de las variedades se ve influida por la realidad social de esa tierra, de esa región, de esa comunidad. Pero también a la inversa. Muchas veces las cuestiones lingüísticas y cómo estas son observadas por el otro pueden influir determinantemente en nuestra forma, nuestra manera de actuar. Con lo cual hay que sopesar determinadamente, evitar los juicios de valor. Hemos repetido durante la asignatura que no somos prescriptores. En el caso de que no establecemos normas, esto es correcto o esto es incorrecto desde el punto de vista lingüístico, lo único que podemos hacer es describir los usos que se dan. Nada es correcto o incorrecto, al menos en la oralidad. Sí que es verdad que hay contextos que llaman más a la formalidad, al uso de una modalidad culta, pero en una situación espontánea, familiar, cotidiana, no podemos, pues, en lo típico, ¿no?, corregir, por ejemplo, a nuestra madre, a nuestros abuelos, porque usan una determinada forma, porque usan aiga en lugar de haya, porque lo estamos haciendo desde el punto de vista de la prescripción y de la norma, que no se aplica en este caso a pues la oralidad o la espontaneidad. Además que todo tiene una razón de ser, o sea, el uso de esa forma no es arbitrario, sino que tiene una explicación histórica que ya comentamos en clase, pero que es una cuestión de analogía en este caso, pero tiene un motivo, un porqué, no se produce porque sí. Bueno, en cuanto al andaluz, pues podemos hablar de una gran conciencia lingüística. Bueno, los andaluces son conscientes de su propia variedad, de cómo funciona, de las diferencias que se establecen sobre todo con el norte peninsular, que es con la que establece o con la que se produce una situación de controversia, de confrontación. Y bueno, pues los hablantes, hay diferentes opiniones o diferentes visiones, entre los que, bueno, sin saber de lingüística pueden opinar de que pues una habla cateta, una habla mal hablada, que es una malformación, ¿no? Veíamos en el tema 6 cómo había opiniones de ese tipo ya a partir del siglo XVI, ¿no? Juan de Valdés, como criticaba pues precisamente la obra de Nebrija por ser de procedencia andaluza. Pero también está la otra corriente, la corriente de quien reivindica esa diferenciación, esa variedad, y que da lugar pues a procesos como, por ejemplo, pues el Principito andaluz, ¿no?, que es una reivindicación de esa diferencia en el plano de la lengua. Lo que pasa es que, bueno, se lleva a cabo pues no siguiendo un proceso común de estandarización, de normalización, sino pues sí que es plenamente arbitrario cómo está redactado, pero sí que nos puede ayudar a visibilizar esa conciencia y esa reivindicación de que no por hablar andaluz habla mal. Y otro tópico que se suele también asociar mucho a los andaluces es la exageración, ¿no? Ese sentimiento hiperbólico de expresar pues cuestiones como no ni nada, me pegué una jartá, etcétera, ¿no? O expresiones como muy extremadamente escandalosas, exageradas desde el punto de vista de un oyente pues foráneo de Andalucía, pero simplemente, bueno, sí puede ser quizás más expresiva, pero
no implica que sean de por sí exagerados, simplemente pues muestran esa expresividad a través de este tipo de expresiones o formas pues un poco, como digo, hiperbólicas. ¿Cómo se ha representado a los andaluces en la televisión? Pues este artículo es muy interesante, bueno, ya tiene 2 años, pero me llamó mucho la atención, sobre todo a partir del estreno de la serie La Peste, una serie de Movistar. Yo no la he visto, pero sí vi toda la polémica que se ciñó en torno a ella. Como bueno, en Twitter, Facebook, redes sociales, cómo se criticaba pues el hecho de que los actores eran andaluces y pues hablantes de fuera de Andalucía no los entendían o no lo percibían, también porque la serie se ubica en torno a la ciudad de Sevilla. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que tradicionalmente siempre ha habido actores, bueno, personajes públicos, incluso un presidente del gobierno, bueno, ha habido varios, pero destaca la figura de Felipe González, públicos, ¿no? Personajes que han estado en el ambiente televisivo, en el ambiente mediático. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de series de televisión, películas, pues lo que, digamos, se han basado en el tópico, de pues el andaluz chismoso o el andaluz vago o el andaluz escandaloso, ¿no? Para representar a diversos personajes. Por ejemplo, aquí les he puesto 2 imágenes. Una es es una serie bastante antigua, pues bueno, no bastante antigua, pero de los 90, puede que muchos no la conozcan, que se llama Médico de Familia, donde se representa, bueno, el personaje andaluz era una asistente doméstica que, bueno, pues se caracterizaba precisamente por ser una cotilla, por ser una escandalosa, por su incultura, etcétera. Y también esta otra serie, puede que sí que le suene porque la suelen reponer a menudo, es la de Aquí no hay quien viva, donde el Fernando Tejero, bueno, pues representaba al portero, que también pues cotilla, un vago porque nunca trabajaba muy poco, se pegaba todo el día en el videoclub, con líos con unas con otras, pero al final, bueno, muy gracioso, muy echado para adelante, pero al final, bueno, pues tampoco salía de ese rol, ¿no? De portero, sin estudios y demás. Y hay otros que también nombra el artículo que creo que es bastante interesante. De hecho, bueno, ya desde la parte política ha habido ciertos tópicos y se han reproducido desde otras comunidades autónomas, ¿no? En lugar de eliminar todo ese tipo de estereotipos inútiles y absurdos que no sirven para nada, sino para pues manifestar diferencias más que ayudar a fomentar la diversidad. Y les voy a poner este vídeo. Sabemos que los niños andaluces son prácticamente analfabetos. I no li parlo ja de Sevilla, de Màlaga, de Corunya, etcètera, perquè allà parlen el castellà efectivament, però a vegades en alguns no se'ls entén. Cuando lleguemos al gobierno de la Junta de Andalucía, nosotros no vamos a repartir pescado. Nosotros vamos a o enseñar a pescar o dejar que la gente tenga su caña de pescar. Los madrileños están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás. Molesta que el president de la Generalitat sigui un andaluz? Un andaluz que en tingui el nom en castellà, sí. Han ido a Sevilla, han hecho un congreso y han hecho lo único que creen que debe hacer un gobierno, que es utilizar el dinero de los contribuyentes, como yo digo muchas veces, para dar pitas. Que no hi ha dret que mentre el nostre pagès té que deixar alguna fruita a l'arbre perquè no la pot collir, perquè no li surt a compte collir-la pel preu que li paguen, altres indrets d'Espanya, amb el que fem nosaltres d'aportació al conjunt de l'Estat, rebin un per passar el matí o tota la jornada al bar del seu poble. Yo creo que el problema de esta buena mujer es que tiene un acento que parece un chiste. Yo que algunas veces cuando llamo a Córdoba y oigo desde algún hotel que me contestan y no acabo de entender, porque quien no está avezado en hablar en andaluz normalmente, pues le cuesta. Cuando ves a gente joven que no tiene ni el menor mínimo ánimo de progresar, eso es grave.
Eso solo pasa en Andalucía, sinceramente. Dice al final del vídeo Cayetano Martínez de Irujo que eso solo pasa en Andalucía. En realidad ese tópico también se asocia a otras variedades. Lo que ocurre es que, digamos, que se ha potenciado mucho, se ha visibilizado mucho esa idea o esa serie de tópicos, más aún por parte pues de hablantes con cierto rédito público que bueno, puede influir en la opinión de quien los escucha o de quien los sigue, ¿no? Y al final lo que hacen es reproducir cuestiones que no, pues que tienen más de tópico que de realidad, ¿no? La idea de que son vagos, de que no se les entiende, etcétera. Y este vídeo me gusta mucho, es muy reciente, de Manu Sánchez, bueno, humorista andaluz, que pues rompe un poco con esa idea y señala que en realidad esos estereotipos, esos tópicos, no tienen nada que ver con la lengua, con las cuestiones lingüísticas, más que las cuestiones económicas, como pues el hecho de que Andalucía haya sido un territorio pues tradicionalmente pobre y demás, ha influido en esa idea o en ese desarrollo de una serie de sanbenitos que se le han atribuido. Yo aquí tengo un gran maestro que me enseñó un montón de cosas en este sentido, que fue José María Pérez Orozco, un filólogo brillante. Habrán visto por ahí por las redes La explicación del man que pierda. Estuvo con nosotros mucho tiempo colaborando, el no ni nada, la triple negación, que es la mayor afirmación. José María Pérez Orozco, uno de mis santos patronos. Tengo aquí a Tomás Sume, al sabio Tarifa, a José María Pérez Orozco. Tengo ahí algunos que son mis grandes tótems, ¿no? Mis grandes maestros. Y yo creo que lo que nos pasa a los andaluces es que no nos conocen. Creo que el gran problema es que no nos conocen, y yo creo que el único gran problema que tenemos en Andalucía es que somos pobres. Entonces el acento tenemos que corregirlo, porque es acento de pobre. Porque el acento y la Z puede hacer pensar a la gente que mis abuelos recogían aceitunas o que recogían algodón. La L catalana es burguesa de la alta alcurnia, de la fábrica de textil, que le saca el beneficio al algodón que recogía mi abuelo. Entonces, claro, aquí tiro del teleco. Matemáticamente, a mí que me enseñen por qué L es mayor que Z. Entonces, lo que quieren cuando quieren que renunciemos o que nos sintamos culpables por la Z, por el ceseo, por acortar las palabras, por abrir las vocales en Córdoba, en Granada, quieren que nos avergoncemos de nuestro origen, de nuestros abuelos, de lo que creo que nos tenemos que sentir más orgullosos. Es más, yo creo que si arreglamos que Andalucía deje de ser pobre, de momento ponemos la Z de moda. El problema no suelen ser los orígenes. Aquí cuando viene el morito pobre, la valla de Ceuta siempre parece corta y pequeña. Cuando viene el jeque con pasta, le abrimos las tiendas en Marbella por la madrugada y que hagan lo que les dé la gana. El problema suele ser de pasta. Así que creo que la pelea es montar empresas, es hacer tejido industrial desde aquí, es decir que a Madrid, claro que hay que ir, pero a Madrid ya no hay que irse, se puede ir y volver, Madrid, Barcelona, y creo que al final hay que creerse lo que tenemos por aquí, porque es que es incontestable, es que cómo va a ser un estereotipo de flojo la tierra de los pescadores, de los labradores, de los agricultores, la que ha levantado España entera porque han abusado de que por la falta de formación hemos sido mano de obra barata. ¿Cómo vamos a ser pobres la tierra de los obreros? ¿Y cómo vamos a ser incultos la de Picasso, Vicente Alessandre, Velázquez, los premios Nobel, Juan Ramón Jiménez? ¿Cómo va a ser que se busquen otros estereotipos? Eso no es un estereotipo, es una mentira, y exagerar esa mentira es una injusticia tremenda. Bueno, yo enlazo un poco la idea de lo que hablaba Manu Sánchez, sobre todo bueno, esa crítica, ¿no?, al uso de la Z, ¿no?, en el caso del ceseo, que habíamos visto que es un fenómeno bastante estigmatizado y bastante mal visto, y asociado a lo rural, a lo inculto, etcétera, frente a otros fenómenos pues que no tienen esa asociación. Y conforme a esto, este es un youtuber, bueno, en realidad es filólogo, pero graba vídeos sobre filología en internet, que habla precisamente de el prestigio y el desprestigio dentro de la propia Andalucía, dentro de cómo
en la propia comunidad existen pues asociaciones de este tipo, ¿no? De crítica o de desprestigio hacia una subvariedad o hacia unos determinados fenómenos concretos porque se asocian a eso, a lo rural y demás. Y cómo se toma como norma culta o como andaluz culto el andaluz de la ciudad de Sevilla, que es la capital andaluza. Entonces también me gustaría un poco que respecto a esto opinaran también los que son andaluces si ellos observan esas diferenciaciones o esa relación dentro de la propia Andalucía de que los sevillanos pues usan un español más culto, un español de mayor prestigio frente a otras áreas. Y bueno. El SESER y el CECEO son marcas de prestigio hasta dentro de los mismos andaluces. ¿Qué es lo que hace un andaluz cuando está haciendo una broma de un andaluz que es muy cateto? Cecea. ¿Cuál es el acento de prestigio? El de Sevilla. ¿Y en Sevilla qué se hace? ¡SESEA! Dios, acabo de ser mi padre ahora mismo. ¿Cuál es el acento de prestigio en Andalucía? El del núcleo urbano de Sevilla. ¿Qué acento ponen los presentadores de Canal Sur? El seseante. Un andaluz cuando no se entiende intentará sesear, con mayor o menor resultado. Las casas. ¿Perdona? Las cazas. ¿Habéis visto al presentador Manu Sánchez por la tele? Manu Sánchez tiene los dos rasgos a la vez. Es uno de esos hablantes que no sé si por hipercorrección o por intentar hablar de manera más elocuente mezcla los dos rasgos a la vez y dice cosas como las cazas. Como decir que las meninas es una tela sucia. No, las meninas no es una tela sucia. No, y justamente también refiere a humorista Manu Sánchez, precisamente porque él cambia muchas veces su variedad. Bueno, casos de convergencia fuera de Andalucía, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un andaluz se va afuera? Pues, bueno, aquí les pongo 3 ejemplos. El caso de Eva González, el caso de Paz Padilla y el caso de José Antonio Maldonado. Y vemos un vídeo del pues antes y un poco del después, para que observen las diferencias. Nunca me han asustado, las he respetado siempre. Claro. Pero no me han asustado nunca. ¿No te asustan los periodistas cotillas? Hombre, los periodistas cotillean cuando hay algo que cotillear. Cuando tú vas por derecho y vas en tu trabajo. Hombre, no pueden sacarte nada. O sea que a ti lo único que te asusta son los ascensores. Uy, eso como lo sabes. Sí. Pero no te creas, ya hasta me estoy acostumbrando a eso, fíjate. Sí, ya me estoy acostumbrando porque no tengo más remedio. Me han puesto el piso en un sexto. Te diré yo a ti, en 2 días estoy así. Pero no, ya me voy montando. Pero no te montabas en los ascensores durante mucho tiempo. Sí, ¿Por toda qué? mi vida. ¿Qué sensación? Es la sensación de no encontrar la salida, de no saber dónde está la salida. Y eso me agobia. Fuiste Miss España y Miss Elegancia, ¿no? Sí, eso dicen los de rural. Paro. Ah. Y en este caso después, presentando un programa a nivel... Así como ritual, no, si acaso me persigno, pero no tengo así ni entrar con el pie derecho, esas cosas no. Sí hay una cosa que siempre viene conmigo. No te lo voy a decir, pero es una cosa muy personal y muy especial que siempre me acompaña. La palabrota que más uso en mi día a día, pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Quizá joder o coño. No me suelen confundir con alguien, no me ha pasado nunca. No, lo que sí a lo mejor la gente te habla como si te conociese, porque hay un momento que yo creo que se confunden un poco y no saben si eres la vecina del quinto o la que sale por la tele. Bien, en este caso podríamos pensar, ¿no? Es porque se ha trasladado a Madrid y le puede influir. Marca mucho las S finales, que el primer vídeo no lo hace. Pronuncia de manera tensa la J o pronuncia la T africada. Entonces, pues hay una serie de elementos de los que podemos denotar la diferencia. Pero ella sigue viviendo en Sevilla, o sea, sigue en su mismo ámbito o en un ámbito muy similar. Lo que ocurre es que pues ahora el primer vídeo es de Canal Sur y de sus primeros años en la televisión, y el segundo es bastante tiempo después de haber presentado varios programas a nivel nacional. Este es el caso de José Antonio Maldonado, para los que no lo conozcan, porque bueno, durante muchísimo tiempo presentó el Tiempo en televisión española. Y que os voy a poner un ejemplo también del mismo programa
del Canal Sur y justamente cómo presentaba el tiempo. Estaba yo repasando unos datos el otro día y vi que un 21 de marzo del año 1905 nevó un poquito en Sevilla. 21 de marzo de 1905. En marzo. En marzo. Qué maravilla. Y el año pasado, el 21 de marzo, era Viernes Santo. Y yo me imaginaba, digo, madre mía, ¿qué sería el puente de Triana cubierto de nieve y una chicota del cachorro por allí corriendo? Por favor, eso sería horrible. ¿El hombre del tiempo, el señor Maldonado, es capillita? Bueno, no, capillita no podría decir que fuera capillita, pero sí soy nazareno, soleano, salgo en la soledad de San Lorenzo y siento la Semana Santa. Despejado en el resto de España, con temperaturas ligeramente más altas en los 2 tercios superiores y estacionarias en el sur de Extremadura, sur de Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Murcia y en Andalucía. Y en la jornada siguiente, es decir, el primer día del mes y primer día de la semana, el lunes, si acaso algunas lluvias débiles a orillas del Cantábrico y en el norte de Canarias. Algunos intervalos nubosos pero sin precipitaciones en Castilla y León y en el sur de la Comunidad Gallega. Y cielos prácticamente despejados en todas las demás regiones españolas, con vientos moderados del noreste de nuevo en las Islas Canarias y unas temperaturas muy parecidas a las del día anterior. Y por último tendríamos a Paspadilla, que probablemente es la que menos ha cambiado de los tres, pero porque bueno, se dedica al humor, precisamente, muchas veces potencia pues ese humor a través de los rasgos andaluces. Pero sí que se percibe cierta diferencia, sobre todo con respecto al primer vídeo, que es de sus inicios en los principios de los 90, y el segundo, que creo que es de hace 2 años. Con lo cual se ve claramente casi 20 años de diferencia en la pronunciación, sobre todo de che, las S también, etc. Uno con una taba muy grande montada en el coche y el coche iba. Y un guardia que lo ve y dice: Manuel, mira la taba que tiene ese. ¡Harto ahí! Para el coche. Dice: ¿bájese usted del coche? Dice: ¿qué me dice usted, autoridad? Dice: que se va usted del coche, hombre, que le voy a hacer la prueba al alcohol, que usted está cargado, pero bien cargado. Dice: yo, señor autoridad, yo. Váyase usted del coche, anda. Coge el aparato, sople usted aquí y este. Dice: hombre, ponga usted un poquito más de interés. Dice: se lo estoy poniendo interés, de verdad, pero es que no puedo. Tengo los músculos, los pulmones congestionados. Sople usted, anda, sople usted. Y hazte. El policía coge el alcoholímetro y dice: le ha salido usted 4,5. Y dice: pues enróllate y ponme un 5. Bueno, y esto que hemos visto sobre el andaluz, me gustaría que opinaran también, pues, qué les parece, qué opinión tienen ustedes, si alguna vez se lo habían planteado, pues, si se han habido, por ejemplo, cuestiones o ciertas situaciones en las que se han visto, pues, incomodados precisamente por este tipo de estereotipos, gente que pues les ha hecho alguna broma, sobre todo por los que son andaluces por serlo, también a los que no son de Andalucía, qué opinión tenían antes de venir a Granada, etc. Y con respecto al español de Canarias, que es una variedad bastante desconocida. Hay muy poca conciencia lingüística, tanto por parte, o sea, hay poca conciencia desde el exterior hacia bueno, pues cuáles son las características de la variedad, en qué consiste, cuáles son sus circunstancias y cómo se configura, y también por parte de los propios canarios. Porque, bueno, al final un poco la idea que planteaba Marcial Morera al principio, ¿no? En el primer vídeo, que bueno, si siempre te han dicho que hablas mal, pues al final tiendes a callarte y no a reivindicar, ¿no? Y siempre se ha mantenido esa condición de colonia, en realidad, con respecto pues a lo que ocurre en la península, ¿no? Siempre la habla peninsular pues es mejor considerada, mejor vista, mejor valorada de manera general, y tienden a importarse usos precisamente de allí, por ejemplo por el uso del vosotros o el uso pues de ciertas formas léxicas que parecen mejor vistas que las propias o las autóctonas. Y precisamente Marcial Morera tiene una obra, pasa que, bueno, ahora mismo no se puede consultar, pero para cuando tengan posibilidad de ir a la biblioteca y demás, que se llama Lengua y Colonia,
y explica un poco también cómo influye o cómo determina pues el hecho social, histórico, cultural del archipiélago en su forma de hablar y en sus relaciones sociales con los demás individuos, ¿no? En sus tratamientos, por ejemplo, hacia otros y hacia el que viene de fuera y hacia el que es de dentro. Bueno, en general, calificaciones como ¿son los canarios aplatanados o son dulzones? ¿No? Esa idea también de pues personas lentas, con un ritmo de vida distinto, dulzones también como muy melosos al hablar. Y bueno, esto por ejemplo es un vídeo, una encuesta que se hizo hace un par de años sobre los acentos en España y justamente pues valoraba muy bien el canario pues por ese... porque lo consideraban pues una habla muy cariñosa, muy dulce, etc. A ver si lo podemos ver. Por su sensualidad y ritmo, el acento canario es el preferido de los españoles. Según un estudio, nuestra forma de hablar les resulta muy atractiva, muy sugerente. Y cariñosa, nada que ver con el acento vasco o el madrileño, que a la mayoría les resulta muy fuerte. Y si hablamos de acentos de otros países, los argentinos y los italianos son los favoritos. Hola mi niña, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Por qué será que el acento canario tiene tanto éxito? Me gusta, es como el cananaino. Muy dulce y muy divertido, sobre todo muy divertido. Según un estudio, es considerado el más sexy del país. Triunfamos. Es que somos muy melosos, somos muy cariñosos y somos muy afectuosos. Magistral para ligar. Le sigue el andaluz como el más gracioso y pegadizo, el vasco y el madrileño los que menos agradan. Pero si miramos fuera hay otros acentos que nunca han dejado de cosechar éxitos. La carne argentina es la mejor del mundo, como nuestro acento. El argentino es el acento por excelencia, el paradigma del atractivo. Según lo que me dicen a mí, cuando hablo sueno melosa. Le sigue muy de cerca el italiano. Io sono di Palermo, dimmi, cosa vuoi sapere? L'italiano dice sempre, che cazzo, che quieres, che vuoi, e así. Sin embargo, hay otros que no terminan de gustar. Super hier, Wetter ist optimal, Unterkunft ist hier ganz gut. Como ven, por musicalidad hay un amplio abanico de acentos donde elegir. Al final, estas consideraciones se basan un poco también en la asociación entre las características de los hablantes y su forma de hablar, ¿no? Como por ejemplo las personas pues del norte son más rudas, más serias, más bruscas que las del sur. Tienden a ser más cariñosos, más dulces, más salados también, más simpáticos. Bueno, aquí hay dos vídeos con respecto a, en la misma entrevista que les comentaba antes, con respecto al concepto de aplatanado, ¿no? Cómo son vistos desde fuera. Dice Marcial Morera a este respecto. Aplatanado siempre es un mote externo. El aplatanado, también nosotros podríamos decir que el que nos llama a nosotros aplatanado, que es el que viene de fuera, es un acelerado. Un estresado. No, o un estresado. No decimos nada de eso porque somos más respetuosos con la forma de ser de la gente, ¿no? Entonces, no es aplatanado, sino que aquí hay un ritmo determinado, que lo impone probablemente la isla, que lo impone también nuestro ecosistema, vamos a decirlo en términos biológicos, ¿no? Porque esto es un espacio reducido, etcétera, y ¿para qué correr si de allá afuera? Entonces, pues yo creo que eso es gratuito, esos calificativos denigrantes son gratuitos, ¿no? Bien, ¿no? Como esa visión pues siempre es desde el que viene de fuera hacia la realidad propia, pero no como precisamente no percibe o no comprende esa realidad porque no forma parte de sí y porque no ha establecido un vínculo, un contacto con esta comunidad, pues muchas veces se asocia en función de lo que nosotros conocemos, ¿no? Eres aplatanado porque yo a lo mejor llevo otro ritmo más acelerado y demás, y por eso te asocio a ti esa idea o ese concepto de lentitud, incluso de vagancia, ¿no? Porque muchas veces se asocia también a esa idea. Y en realidad, pues, es eso, simplemente una visión externa, sin conocer, pues, las propias condiciones naturales que impiden también otro ritmo, ¿no? Muchas veces pues el aspecto geográfico, orográfico incluso, cultural impide este tipo de, o sea, impide que nos desarrollemos de la misma forma que otros espacios o que otras comunidades de habla. Y el vídeo de arriba es de un cómico canario que se dedicaba a hacer vídeos en Bing y bueno, todavía sigue haciendo algunos sketch, ¿no? De este tipo,
Y justamente es como esa idea de, o cómo has visto un canario por un peninsular cuando se traslada, por ejemplo, a la península a vivir y demás. Sobre todo con el tema del uso, por ejemplo, de la che, que muchas veces, pues como ya les dije, se asocia a una ye, aunque no son lo mismo. Y también, por ejemplo, cuestiones, pues gracias léxicas, ¿no? Que decís guagua, pues no, como que les llama poderosamente la atención. Y cómo reacciona al final, después de muchas preguntas y demás, el propio hablante. Pues que sois la bomba, de verdad. ¿Cómo lleváis a los autobuses? Es que me encanta. Guagua. ¿Y a las patatas? Papa. Eso es la selva. Pero ¿cómo lleváis a las playas? Playa. ¡Guau! Sí, parece un montón, como aquí. Sí, casi igual, sí. Y lo del cambio de horario es una movida, ¿no? Porque si te mando un WhatsApp, te llega una hora más tarde. No, eso no es así. Pero sea una hora menos. Ya, pero es una hora menos al mismo tiempo. Pero si una hora menos, ¿cómo va a ser al mismo tiempo? Tío, pues mi amigo me han dicho que se me da súper bien hablar como vosotros. ¿Sí o qué? Sí, mira, Yayo, Muyayo, ¿qué pasó? Yayo. Bueno, no es así, ¿sabes? Es una che, no es una y. Yayo, Muyayo, ¿qué pasó, Muyayo? No, es chayo, muyayo. Yayo, Muyayo, ¿qué pasó? No, no es... Papas con mojo, Yayo, guagua. Que no es así. Oye, ¿y qué otras expresiones tenéis? Pues tenemos, por ejemplo, la de salpica para allí, muchacho. Qué guay, ¿ese qué significa? ¿Quieres ver un ejemplo práctico? Sí. ¡Fuera de mi casa! ¡Qué guay! ¿Gas? Justamente también asocia otra expresión, una interjección que es muy típica también de los canarios, que es lo de chacho, no sé qué, para pues mostrar sorpresa, mostrar enfado, pues se puede utilizar para muchísimas cosas, mostrar incredulidad, mostrar decepción, etcétera, dependiendo mucho siempre de la entonación. O aquí de representación de la televisión, realmente a nivel nacional ha habido muy pocos canarios. Muchas veces incluso los propios actores canarios sirven para representar hablantes hispanoamericanos, porque como se asocian mucho en la habla o se parecen bastante, pues suele hacerse. Sé que en una serie reciente, Élite, aparece un canario en la última temporada, que además tiene un nombre canario, que se llama Yeray, pero en ningún momento se establece o se determina o se dice que su procedencia, o sea, no se indica, digamos, pero sí que lo es, porque además se aprecia en la forma de hablar, el propio nombre. Y bueno, hay otros casos de otros actores, por ejemplo, Tony Acosta, pero que no se suele identificar como canario, porque realmente su forma de hablar realmente ha cambiado totalmente, no lo representa. O quizá como cantante pues destaca, por ejemplo, Rosana, pero que no tampoco, o ha cambiado bastante su forma de hablar, sobre todo en la representación de las S, lo cual pues no es muy representativo. Y bueno, este caso, el que les pongo, es de una presentadora que ya este programa creo que ya ni existe, pero que durante los 90, principios de los 2000, siempre salían todos los fines de semana, y además era muy característico su pronunciación de corazón, porque el programa se llamaba Corazón Corazón y justamente destacaba esta pronunciación. Y como hay un sketch, bueno, de José Mota imitándola justamente por esta pronunciación. Y probablemente muchos de ustedes conocen también otros ejemplos, como el caso, por ejemplo, de Ana Guerra, ¿no? de OT 2017, que justamente se hizo muy viral un vídeo en el que justamente criticaba el acento canario, porque bueno, pues no la seleccionaban para los musicales precisamente por tener este acento. Y justamente si ustedes observan o escuchan más bien un vídeo del principio de Ana, o sea, el principio de entrar en la academia, durante el proceso de estar ahí y cuando sale, o las últimas entrevistas que le han hecho, observarán, por ejemplo, bastantes cambios en su pronunciación, desde pues, el uso de vosotros en lugar de ustedes, hasta la pronunciación, como digo, de las S finales, diría que incluso la marcación de las Ch,
pero habría que, bueno, hacer un análisis para comprobarlo del todo, pero sí es muy llamativo. Y bueno, les pongo los... Corazón, Corazón ya está en Sevilla. Queremos ser testigos del gran acontecimiento social que nos espera el próximo sábado. El enlace matrimonial de la infanta Elena con Jaime de Marichalar. Asistiremos en directo a la ceremonia de la boda y el domingo, en un programa monográfico y especial, les ofreceremos los momentos más brillantes y emotivos, las anécdotas y los detalles. Todo lo que usted espera conocer de la boda lo podrá ver aquí, en Corazón, Corazón, en La Primera. Y aquí la invitación de José Mota. Muy buenas noches y bienvenidos a Corazón, Corazón. Muchos son los artistas que en esta noche vieja han decidido dar un merecido adiós a la divisa, en este caso la peseta. Este es el caso de grupos australianos como por ejemplo AC/DC o el mítico cantante americano Michael Jackson. Todo esto y mucho más aquí en Corazón, Corazón. Bueno, y por último, creencias y actitudes lingüísticas. Hay un proyecto que se llama Precades 21 que precisamente estudia estas creencias y estas actitudes en diferentes ciudades de España y América. En la ciudad de Granada, por ejemplo, también se ha llevado a cabo, se está realizando todavía y bueno, pues como es un estudio de corte sociolingüística, se han valorado ciertas variables independientes, variables extralingüísticas, como puede ser el sexo y como puede ser la formación o no en las variedades del español, porque este estudio se aplicó a estudiantes de filología hispánica. Y bueno, esto es un poco la muestra, pero lo que me interesa sobre todo es vean algunos resultados que ya se han obtenido. Por ejemplo, la pregunta, ¿dónde se habla mejor español? Esto es un trabajo del profesor Antonio Majón Cabeza, que, bueno, si alguno, probablemente alguno ya creo que ha cursado alguna asignatura con él, y si no, los que el año que viene cursen la asignatura de sociolingüística, es el director de nuestro departamento, por eso seguramente lo conocen, pues también podrán tratarlo o dar con él. Pues justamente vemos las respuestas, pues Castilla y Norte, vemos por ejemplo que en todas por igual es la respuesta mayoritaria, pero muy cerca de Castilla y Norte de España, lo cual mantiene un poco esa idea del castellano como variedad estándar. O Andalucía, bueno, tiene 7 casos, es bastante bajo con respecto a las otras 2 respuestas, pero bueno, es la que más, después de Castilla, la que más se responde. Alguien habla de América, de España en general, o no contesta porque directamente no saben determinarlo. Yo también siempre me gusta preguntarles esto al principio de la asignatura para un poco ver cómo perciben ustedes las variedades antes de entrarnos en ellas. Pero bueno, aquí vemos esas respuestas. ¿Y qué opinan en otras áreas? Pues tenemos, por ejemplo, el trabajo de González Rátiva y otros desde Antioquía, en Colombia, que, por ejemplo, consideran la variedad andina, que también es conservadora, igual que la castellana, como la mejor hablada. Luego, en segundo lugar, está la respuesta de no hay una mejor que otra. España en tercer lugar, pero con unas cifras bastante menores. Y la andaluza no aparece por ningún lado, probablemente porque está muy lejana en el espacio y es muy poco conocida. Y se responde con otras variedades americanas, o hispanoamericanas en general, o chilenas, rioplatenses, etc. Y en Gutiérrez y Borsi, desde la ciudad de Buenos Aires, un estudio también similar, forman todos parte del mismo proyecto, vemos los resultados. La mayor parte de los encuestados respondió ninguna, pero luego seguido de rioplatense, o sea, la propia variedad, curiosamente. O no contesta, en España en algunos casos, también la modalidad andina o la castellana, ¿no? Conservadora, Hispanoamérica como respuesta, y vemos que ni la canaria, ni la andaluza, ni la chilena son respuestas contempladas. Y el nivel de reconocimiento.
por eso les decía que algunas variedades son poco conocidas y eso influye determinantemente. La más reconocida en el estudio de Manjón Cabeza en Granada es la rioplatense. Sabemos que pues está, ya lo veremos en el tema siguiente, pero está el boceo, el reilamiento de la Y, etcétera, que influyen determinantemente y además la entonación también, que influirán en su reconocimiento. Y después la propia, la andaluza, pero también la castellana, ¿no? Ese enfrentamiento directo entre una y otra pues revela esa conciencia lingüística que existe hacia las dos. La canaria es menos reconocida y la que menos del todo es la chilena, que muchas veces se suele asociar a la canaria precisamente, porque por lejanía y bueno, por falta de contacto, ¿no? Realmente entre España y Chile no hay un contacto tan directo o tan cercano como puede haberlo con otras variedades, pues eso influye en las respuestas. ¿Y qué pasa en otros lugares? Pues bueno, San Martín y Guerrero, desde Santiago de Chile, observamos como la castellana es la más reconocida. Después va la rioplatense, justamente probablemente por cercanía y por lo que les digo, estos fenómenos característicos. Luego la mexicana, la caribeña, las que menos son la andaluza y la canaria. Y en Buenos Aires, Gutiérrez y Borsi plantean lo siguiente. Bueno, la rioplatense es la más reconocida, la modalidad propia, después va la castellana y después va, bueno, la chilena y la andaluza que están ahí. La chilena por cercanía, evidentemente, y la andaluza pues es bastante llamativo que desde Río de la Plata se reconozca con un porcentaje tan alto. Y en cambio vemos que la menos reconocida, con bastante diferencia con respecto al resto, es la canaria. Con lo cual volvemos a la idea de que es una variedad poco conocida y poco conocida, pero no poco estudiada, porque es una de las variedades de las que más estudios se han hecho desde el punto de vista de la dialectología. Con lo cual es bastante llamativo este desconocimiento. Y bueno, ya cierro con esta idea y me gustaría pues que también me hablaran pues de precisamente pues de su idea del andaluz, como tanto los hablantes andaluces como los que estudian en Andalucía pero son de otras comunidades, como los estudiantes de intercambio que también están en Granada. Y por otro lado sobre la variedad canaria, si tenía algún conocimiento previo, si pues tiene esa consideración de que somos aplatanados, dulzones al hablar, y por qué creen que se produce esta falta de conocimiento, o sea, a qué creen que puede ser debido. Yo creo evidentemente que es la falta de pues representantes públicos a nivel nacional, pues desde presentadores, actores, locutores de procedencia canaria, evidentemente. Y bueno, pues nada, el vídeo queda un poco largo, pero realmente, bueno, solamente pido opinión de quien quiera participar, no es obligatorio tampoco, y espero que les haya parecido interesante y al menos que, bueno, pues pueda servirles para replantearse muchos tópicos, muchos estereotipos hacia estas dos variedades del español meridional. También los hay con respecto a otras variedades, como les he dicho, americanas, incluso hacia las variedades castellanas, ¿no? Pues la idea de que el castellano es más claro, es más fácil de percibir, muchas veces también son estereotipos que bien derivan pues de esa asociación al estándar, ¿no? Y bueno, nada, lo dejo y lo cerramos aquí.